Gente ilustre y bien ponderada, bienvenidos a un episodio más de Juli y Dondi hablan de películas. Yo soy Dondi y aquí está mi buen amigo. Soy Juli y soy THX, ¿qué ha habido? ¡Ay, qué ha habido! ¿Cómo andamos? Sí te salió, Bueno, pues como ya escucharon, hoy tenemos un invitado especial, pero antes vamos a presentar a nuestro Overlord, Sir Oyster. Al dueño. Al dueño, al productor. ¿Cómo estás? Oye, ahí Juli, no hombre, me dejó quedando mal. Qué genialidad hizo ahorita, ya no sé qué decir. Es genio lo que hizo. Genio vocal. Pues muy bien. ¿Cómo están todos? ¿Mande? Hoy tenemos con nosotros a Rudy Martínez, ingeniero de audio con maestría en Music Technology de la Universidad de Nueva York, productor de música que ha colaborado con muchos artistas importantes. Rudy nace en el año en que Ghostbusters, Gremlins y Karate Kid salieron al mundo. Órale. Para quienes escuchan a Rudy sabrán por qué lo introduje de esa manera, ya que también es un fellow podcaster. Su podcast homónimo Rudy, donde hace entrevistas muy interesantes principalmente a gente del mundo de la música, aunque también tiene invitados sorpresas por ahí. Vale mucho la pena escucharlo. Rudy, ¿qué tal estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. La verdad es que cada vez introduzco a la gente, o sea, por lo que mencionabas ahorita, cada vez introduzco a la persona que voy a invitar diciendo que algo que haya sucedido en su año. Normalmente trato de buscar alguna cosa chistosa, de que algo de que güey, el año que no sé, se inventó el Viagra, por ejemplo, tocó el otro día, ¿no? O sea, alguien vino el año que nació el año que se inventó Viagra. Entonces como que causa algo de gracia, así de que güey, no mames, no sabía que se inventó el Viagra en el año que yo nací, ¿no? Entonces es algo que se hace bastante en mi podcast. Y no sé de dónde sacaste toda la demás info, güey, de la maestría y todo tenemos eso. Un practicante, güey. Yo quiero 3. Mándame 3, por favor. Es un amplio cuerpo de investigadores que tenemos. Varios minions ahí. Así es. Sí, así es. Y de hecho también como escucha, te obliga a buscar. Porque dices tú, pues no sé en qué pinche año fue eso, güey, tengo que ir a buscar yo para saber en qué año nació el invitado. Claro. ¿Qué fue? Gremlins, Ghostbusters y ¿cuál otra? Y Karate Kid. Karate Kid, no, o sea, se me hace X, casual. Gremlins me da risa y Ghostbusters se me hace una super película. Pero lo más increíble es que Ghostbusters, o sea, yo hubiera pensado que era después de eso, güey. Porque cuando éramos niños era un ¿se pueden decir maldiciones o no? ¿Cómo está el trip? Okay. Sí. Cuando éramos niños era un mame completo los Ghostbusters. No, hombre, si escucharan el mío, güey, Dios santo. Oye, el chiste es que yo tenía todos los monitos de Ghostbusters, yo tenía todo el trip de Ghostbusters y me impresiona que haya sido en el año que nacimos, básicamente, o que estamos más o menos ahí nosotros, porque ¿por qué lo agarramos ese trip de los Ghostbusters, güey? Si ya había pasado. Ya había pasado. Sí, está bien raro. O sea, como que yo creo que a lo mejor muchas de esas las vimos en Canal 5 y para nosotros es de que acaba de salir. Y para cuando salió en Canal 5 es porque ya llevaba 5 años fuera del cine. O sea. Sí, había un delay ahí entre Estados Unidos y definitivamente había un delay enorme en todo lo que tenía que ver cine, en todo lo que tenía que ver con música también. Y también moda también. Moda, o sea, pero moda, por ejemplo, escuchabas cosas aquí en México de música que ya habían salido en otras partes del mundo, no sé, 5 o 10 años antes. O sea, ya realmente hoy en día se ha logrado emparejar tantito. Pero yo sí me acuerdo, hace 20, 25, 30 años más. O sea, si era, algo que estaba sucediendo en otro lado, 10 años después llegaba a México, completamente. Sí, así es. Sí. Pues bueno, antes de continuar con el tema con nuestro invitado, antes de empezar el día de hoy, queremos agradecer a nuestro patrocinador, Surfshark VPN. Con este servicio vas a poder proteger tu identidad en internet, además de poder tener acceso a contenido georestringido. ¿Qué significa eso?
que actualmente, por ejemplo, no tienes acceso a Netflix de Estados Unidos o de Francia o de otros países, y realmente el contenido es muy distinto, pues con Surfshark VPN se acabaron las restricciones. Además de proteger tu identidad y tus datos, vas a poder tener acceso a todo el contenido de manera legal. Ahorita tienen una promoción de 24 meses por $1,271, una ganga la verdad. Pueden acceder a Surfshark VPN a través del link en la descripción del episodio. Muchas gracias. Ahora sí continuamos con el episodio. ¿Es real esto, güey, que puedo ver Netflix gringo? Sí, así es. Sí, Wow. es. Netflix gringo, Netflix de Japón, de Wow. Francia, si quieres ver así cosas cochambrosas. Cine de arte. Juli, No, Juli güey. tuvo una etapa francesa muy no, explorativa. No. O sea, es que pones el Netflix de Francia de que puro Golden Choice ahí. Hijo, güey, hijo. Golden A lo mejor Choice. sale más vara, güey, el VPN que contratar el Golden Choice o ver porno, güey, todo así en internet. Así es. Negocio redondo ahí. Yo me Es acuerdo correcto. lo que yo hacía antes era el DNS o algo así, se lo cambiaba el número Es correcto. en la tele y jalaba el gringo, y un día nos mataron toda esa ilusión de poder ver hacia el primer mundo, y desde ese entonces no he visto Netflix gringo, güey, pero hay series que sí extraño, güey. Está desde Sí. Portlandia, güey, o Ándale. cosas así que me embolan y no las puedo ver aquí, güey. Y yo sí soy una persona que no consume piratería, güey, en lo absoluto, güey. Bien, Entonces sí, digo, esto es una forma de medio piratería más o menos, a lo mejor No, por la es- restricción, pero güey, lo estás pagando, güey, o sea, lo Así estás es. pagando al final de cuenta, entonces Así es. sí. Muy bien. ¿Qué vamos a platicar el día de hoy? ¿De qué vamos a ya hablar? me adelantó el Rudy, pero sí. ¿qué Oye, vamos a Oye, hablar Juli, hoy? se me hace que Es se me que hace es que natural, contratar a es- Rudy. He's a natural. Ya nos va a correr ostión tú. Sí, Dani. así poquito a poquito de que, oye, no, pues tú nada más, Rudy. No, Juli, ¿dónde? De repente, no, pues invitamos a Juli y a Dondi al podcast. Sí, estamos cavando nuestra propia tumba, Julián. Es correcto. No pasa nada, güey. Pues bueno, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy? Como bien preguntan, el sonido en el cine es el tema del día de hoy. Todos sabemos que 50% de la experiencia de ir al cine es la imagen, 40% es el sonido y 10% es la calidad de las palomitas. Justo iba a decir las palomitas o los hot dogs o los nachos o Ah, huevo. O la compañía. que hoy no vamos a estén hablar- fajando al lado de ti unos morros, eso Súper también importante. le da un Así plus, es. güey. Ajá. Así es. Súper importante. Pues sí, hoy vamos a hablar de esa parte, de la parte del sonido. Pero sí, o sea, hay eso de la etiqueta de los morros al lado de ti, o sea, sí es problemático. A mí me voy a contar una experiencia que tuve. Yo fui. ¿Tú eras el fajador, tú eras el fajado o tú eras el de al lado? No, a mí me pasó algo bien bizarro. Que yo fui a una película. Y eso es de Bizarro, que te ¿eh? toca la película, está sola la sala, ¿no? Y de repente. Entonces llega puedes y- aprovechar. Y sí, pues sacas la mano ahí con la mayonesa en el. No, no sé. No, y entonces se siente una Popcorn pareja. surprise. Sí, así es. Llega una pareja de señores ya un poquito más grandes. Oye, y empieza la película, el sonido y todo. Y de repente, güey, estaba dándole el señor a la señora ahí mismo, güey. No, Sí. full. Yo, güey, ¿qué full. pedo? O sea, ya no faje, o sea, Sí, ya. o sea, full, ya güey. dándole machín al pedo, güey. Yo, Wow, güey. aprovecharon estos güeyes. Me imagino así de que unos rucazos, ¿no? Así de que ya unos ñoscos así de Sí, que dándole ñores, duro. ñoscones, pero se veían de ñoscos, no esos raspas, sino ñores bien. O sea, dices, wow. Hasta los ñoscos bien cogen en el cine. Sí, güey, qué pedo. Muy bien, muy bien. A mí algo que me pasa, regresando al punto del sonido, es que yo siempre le pongo mucha atención a la película, güey. Mucha atención. Pero Carla, mi morra, es la que sí está al tanto de todo. Y entonces alguien está fajando al lado y de repente me dice que, ay, qué hueva, están fajando. Y ya no puedo dejar de escucharlos, güey. Ay. O sea, ya me arruinó, me descarriló el tren completamente porque ahora le voy a poner atención a eso, güey. Sí. Sí. En la película que salió de A Quiet Place. ¿Cuál es de- esa? De John Krasinski con Emily Blunt. Bueno, si no la han visto, se cuenta que la sinopsis es de que hay como unos aliens, pero Ajá. que se guían por el sonido.
Entonces como que ellos tienen que vivir en absoluto silencio. O sea, que si haces un ruidito, cualquier cosa, ya te comen así que en segundos, porque son bien rápidos los aliens. Claro. Básicamente la premisa es el sueño de todo papá, que sus hijos que estén jugando en silencio. Sí. Pero había muchos comentarios o muchos reportajes en el cine internet de que, pues como toda la película o gran parte de la película es en silencio, se escuchaba mucho a la gente, o sea, que o comer o toser, o sea, por lo general el propio sonido de la película, o sea, disfraza o opaca todos esos sonidos, pero como ahorita está en silencio, o sea, estabas súper aware de la gente a tu lado por los sonidos. Claro, güey, claro. Sí. De hecho, es algo que sucede, por ejemplo, cuando se mezcla una película. Normalmente estás haciéndolo en una sala, o sea, o en un estudio que no es real. O sea, la manera en que se hace no es real world, en el sentido que no tienes los ruidos de la gente comiendo, no tienes los ruidos de más gente entrando, saliendo, películas de al lado, que a veces te toca, que se oye la película de al lado, no, más aquí en México, pero todo eso no lo estás experimentando cuando estás mezclando. Entonces a veces, por ejemplo, algo que tiende a suceder es los mezcladores tienden a mezclar algo muy, muy, muy quedito, y entonces ya para cuando acuerdas y sale, güey, es más el ruido de la sala por la gente, porque en la sala en el estudio lo podías escuchar. ¿Por qué? Porque no había nadie, güey. O sea, y el nivel de ruido en el estudio era muy, muy bajo. Claro. Cuando lo sacas, ya hay un nivel de ruido, hay un noise floor mucho más alto por la gente que está en el cuarto, que esas cosas queditas quedan muy queditas. Entonces, y ya no las alcanzas a escuchar porque quedan abajo del noise floor. Entonces, algo que hacen en algunas salas de mezcla es poner fuentes de ruido adentro. O sea, desde algún abaniquito, algún algo que te genere ese noise floor más elevado, que es lo que vas a tener en el cine. Y entonces así es como te puedes dar cuenta si realmente va a quedar muy bajito o si va a estar bien para cuando salga ya fuera al cine, ¿no? Y el ruido es que se llama el white noise, ¿no? Sí, pues hay diferentes tipos de ruido. El hecho de que se llame white noise es porque al final de cuentas si tú prendieras una pantalla o una tele y metieras este tipo de ruido, se vería blanco porque lo que estás haciendo es reproduciendo todas las frecuencias, entonces todo el espectro de luz, si tienes todos los colores, te da blanco, ¿no? No. Entonces, y a diferencia, por ejemplo, pink noise, lo que hace es le quita agudos o le quita frecuencias altas y entonces tiende más hacia rojo. Entonces empieza a verse más rosa visualmente. Entonces lo mismo aplican filtros al ruido. Y lo que es por ejemplo, el problema que tienes con white noise, lo que se usa para hacer muchas mediciones realmente es pink noise. Porque lo que termina sucediendo es que tú tienes una cantidad de energía en cada frecuencia, ¿no? Y si tú tienes white noise, todas las frecuencias tienen la misma cantidad de energía. Todas las frecuencias. Pero el chiste es que de 100 Hz a 1000 Hz es una octava, pero de 1000 a 2000 es otra octava. Y hay muchos más. Perdón, la estoy regando el doble. No, la estoy regando. Perdón. Ahí va, otra vez. De 100 Hz a 200 Hz es una octava. Pero nada más tienes 100 Hz ahí en medio. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces, de 1000 Hz a 2000 Hz es otra octava, pero tienes 1000 Hz ahí en medio. Entonces, lo que tiende a suceder cuando tienes white noise, como todas las frecuencias tienen la misma cantidad de energía, por octava hacia arriba, conforme vas avanzando en las octavas, tiendes a tener más energía por octava. Entonces, lo que hace el pink noise es filtra parte de las frecuencias altas y entonces tienes igual energía por octava, no por frecuencia. Entonces eso es lo que realmente estás haciendo con pink noise. Entonces es un sonido mucho más balanceado el pink noise. Si tú oyes el white noise, se oye más brillante, pink noise se oye más opaco. Okay. Oye, aquí el Rudy me está quitando mi chamba de físico también. Aplicando energía y frecuencias. Fíjate, de hecho, aprovechando ahorita que mencionaste eso, Esther,
en parte del research. Ahorita vamos a hablar un poquito de THX y Dolby, que es mucho de lo que se usa en el cine. Claro. Bueno, Dolby, el inventor Ray Dolby, estudió en Cambridge, donde estás ahorita, hostia. ¿En serio? Donde el clima está feo. Ray Dolby era o bueno, no sé si todavía viva o no, güey, pero o sea, es un genio realmente. El vato sí fue un genio y los productos que creó y todo esto que creó realmente es algo muy, muy, muy chingón y nos ha beneficiado mucho a todas las personas que vamos al cine, ¿no? Y no nomás al cine, que escuchamos música en general, porque empieza por el lado de música, no empieza por el lado de cine, Dolby. Correcto. Pues si quieres vamos a entrar de lleno a la materia. Oye, antes de que continúes, Ostión, el clima, por favor. No, está lloviendo y está bien feo aquí en Cambridge, donde Dolby, mi compadre, se la pasó mucho tiempo. Muy bien. Y llueve. Hay una broma recurrente donde siempre le preguntamos el clima. ¿Y siempre está pinche? No, ha estado bastante bien. Ha estado bastante bien, pero sí, ahorita ya de plano van a ser meses y meses de pinche. Sí. Güey, pues entonces Rudy, no pasa nada, güey. Coronavirus, tírate a León porque tienes que estar adentro como quiera, porque está pinche afuera, güey. Entonces no pasa nada. Malo si estuviera con madre en la playa y tienes que quedarte adentro. Sí, PlayStation, podcasts, a eso me dedico. Muy bien, muy bien. Muy bien. Oye, Rudy, ¿y el brown noise? ¿Ese qué onda? No. Es para las escenas de en el baño. El brown noise, de hecho, trataron, según yo, si mal no recuerdo, de hacer un experimento en ¿cómo se llama? Mythbusters, de si realmente con alguna frecuencia podías hacer que alguien fuera al baño. Como South Park. Y sí, exacto. Y según yo se comprobó que no se puede, güey. O sea, tendría que ser demasiado el decibelaje, o sea, te casi destruiría antes de poder sacar algo. Pero la persona sí lo que decía es que sí sentía que entraba y salía el aire de sus pulmones con la bocina que lograron crear, güey. Entonces yo creo que cualquier cosita más y a lo mejor sí saca otra cosa, güey. Qué intensidad. Bueno, ahora sí, ya puedes continuar, Dondi. Sí, Era una pregunta real que tenía del brown noise. For a friend. Ray Dolby, Cambridge. Sí, bueno, antes de entrar ahí de lleno a Dolby, primero que nada yo quería hablar de que yo pensé antes de investigar esto que THX y Dolby eran como la pelea entre VHS y Beta, de dos formatos distintos. Ya. Pero nada que ver, ¿no? Entonces, si me puedes explicar qué es THX. Ok. Porque todos, o sea, el sonido que hizo Julia al inicio, ¿no? Y de hecho lo podrían buscar. Deep Noise o Deep Note. Deep Note. Si lo pueden buscar en YouTube, es muy, muy icónico. ¿Se lo puede repetir, Juli, cómo va? El sonido que todos hemos escuchado. ¿Qué es THX, Rudy? THX es una serie de estándares, güey. O sea, es básicamente lo mismo que platicaba hace rato de que cuando tú estás en el estudio mezclando, y no nada más para cine, sino para música también, tú estás en un ambiente controlado, ¿no? Tú estás en un ambiente controlado con ciertas bocinas que suenan de cierta manera, pero lo peor que te puede pasar es que, por ejemplo, el estudio a lo mejor no esté lo óptimo necesario para mezclar, o que tus bocinas no estén tan buenas, o que que haya variaciones, porque una vez que sacas cualquier cosa que hayas mezclado dentro del estudio, de nuevo, música o películas, una vez que lo sacas, puede que suene distinto en cualquier lugar. Si tú agarras cualquier CD y lo tocas en el carro de cualquiera de nosotros, o en unas earpods, o en lo que sea, va a sonar diferente. Y lo que tú quieres es que primero que nada suene lo más homogéneo posible en todos esos medios, ¿no? Para empezar. Entonces es estándares de grabación, pero también de tus bocinas. Más bien THX es estándar de reproducción. Ya. Okay. THX es estándar de reproducción, donde lo que están tratando de hacer es que en el teatro se suene lo más parecido al estudio donde se mezcló. Eso es. Son estándares desde que, por ejemplo, qué respuesta de frecuencia debe tener el cine, a qué decibelaje debe de funcionar,
cuánto ruido es lo que debe haber, porque una cosa es lo que platicaba hace rato de ya con gente, pero también hay un noise floor de los climas, del proyector en su momento, que ahorita ya no es así, o sea, ya no tienes un carrete y se escucha el proyector y todo eso, pero entonces, por ejemplo, lo primero era que hubiera 30 decibeles a lo mucho en la sala. Esto también quiere decir que no se contaminen otras salas a esta sala. O sea, que no estés escuchando Jurassic Park al lado y mientras tú estás viendo esta película del silencio, güey, que hablábamos, Sí. porque te va a arruinar toda la experiencia. Entonces, todo esto, hay un vato que se llama Tomlinson Holman, que él desarrolló toda esta serie de estándares. Y lo que él hizo es, básicamente, hizo todo un trademark donde él probaba tus bocinas o él probaba tu sala o él hacía todas estas pruebas y le daba el certificado de que esto está THX Certified, ¿no? O sea, lo cual quiere decir que estas bocinas pueden reproducir tal rango de frecuencia, tal decibelaje, la sala realmente tiene las cualidades necesarias de reverberación, de respuesta de frecuencia, de ruido, de todo esto para que suene lo más similar a la intención original del mezclador de la película. Así es. Eso es THX. Ahora, también Dolby hace certificaciones. Y Dolby también, o sea, si tú ves un símbolo que diga Dolby afuera, el cine, o sea, porque una cosa es que el cine pueda reproducir Dolby, que el 90 y tantos % de los cines puede reproducir Dolby, ¿no? Uh-huh. Que ahorita entramos a qué es Dolby. Pero una cosa es que lo pueda reproducir y otra cosa es que esté certificado y tenga la plaquita afuera que diga de que, güey, este pedo sí está al mero centavo. Vino un vato de Dolby o alguien que está certificado y la calibró la sala y va a reproducir igual que en el estudio. Entonces eso también es, de nuevo, tratando de estandarizar. Hay algo muy particular de la industria del cine, que es de las pocas industrias de entretenimiento donde han tratado de estandarizar lo que se consume, en el sentido de desde el proyector, qué tipo de proyector debes de tener, con cuántos, no sé si lumens o no sé, a lo mejor me estoy mamando con lo que estoy diciendo, pero el proyector necesita ser de ciertos estándares también para que se vea igual que la intención del director. Si no, de nuevo, o sea, si yo te paso el máster de una de las canciones que yo he mezclado y la escuchas en un estéreo bien pinche, pues no va a transmitir lo que yo realmente te estaba dando en esa intención, ¿no? Claro. Entonces, la industria del cine afortunadamente ha sido de las industrias que han tratado de estandarizar. Y también otra cosa es la manera en que se consume cine es tantito distinto a la manera en que se consumen muchos otros medios como teatro, como conciertos, como música, todo eso, porque vas a un lugar dedicado a verlo. Entonces, de perdido te puedes asegurar que sí está estandarizado todas estas salas, Okay. ¿no? Oye, algo interesante es que ahora el cine se está consumiendo un poco como la música ya, ¿no? O sea, con Netflix ya lo estoy viendo yo en mi tele, que no tiene buen sonido y no tiene THX. Sí, definitivamente. Yo soy relativamente ermitaño en cuanto a... O sea, sí me gusta mucho el cine, sí me gusta ir a ver el cine, pero yo también me gusta el estar en mi casa, el tener la comodidad del hogar, el no convivir con mucha gente desconocida, o sea, todo eso me gusta hasta cierto punto. Sí. Entonces, a mí sí me gusta ver cine en casa, aunque no tengo ni siquiera una barra de sonido, güey. O sea, en mi casa para reproducir música tengo un Bose de esos así SoundLink chiquito, güey. O sea, lo cual va en contra de lo que tengo, por ejemplo, en mi estudio. Sí, y todo eso. Pero yo creo que el gusto o el enjoyment va más allá del hecho de verlo ahí, aunque sí añade. Entonces, claro. Dolby también ha tratado de estandarizar eso, y la industria del cine en general ha tratado de estandarizar tanto audio como video. Para que vayas en, no sé si en China también permitan que gente de Dolby entre y haga los estándares y todo, pero vayas a cualquier otro lado del mundo y lo veas igual y lo disfrutes igual. Igual y sí, porque incluso, complementando esto que mencionas del quality assurance que te da THX, estaba viendo
Bueno, Random Useless Fact es parte de la compañía fundada por George Lucas, que todos sabemos que este vato siempre está metido en la vanguardia tecnológica. Exacto. Y así nace THX para la película de Return of the Jedi. Uh-huh. Para que, como dice como dice Rudy, perdón, que se escuchara lo más parecido a cómo se grabó o cómo era la intención en el estudio. Exactamente. Y parte del... Te voy a corregir un poquito. THX nació con la película homónima THX 1138. No, bueno, que de ahí agarra el nombre. Sí, pero no. Ajá. Y de Tomlinson Hallman, como dice Rudy, y la X era como de crossover o experiment. O sea, sí, hay varias cosas que se han dicho, desde crossover, experiment o experience. También había escuchado en algún momento, no sé cuál sea la correcta, pero... Es que el Tomlinson dijo, oye, suena con madre X, güey. Exacto. X, fue fácil. Y algo que quería complementar era de que esto de que van así como que al cine y que se escuche de tal manera, o sea, parte de la certificación de THX es tal cual la sala, que tiene que incluir, y esto se me hizo interesante, tiene que tener pisos volados, o sea, es decir, que como que el piso está realmente separado, hay un gap del concreto que está abajo, o sea, como que para ayudar a amortiguar el sonido. Sí, para que no reciba ni transmita, o sea, es piso flotado como cualquier estudio de grabación o de mezcla de adeveras, donde tú lo que quieres es no recibir, pero tampoco transmitir ese sonido a otros lugares. Tiene que tener paredes con recubrimiento acústico, por eso luego tienen así como alfombras, ¿no? En las paredes. Sí, paneles normalmente va entelado y atrás del panel hay material acústico especial, o sea, no nada más es la tela encima, o sea, atrás realmente hay toda una ingeniería, en las dimensiones, las formas de esos paneles, porque lo que quieres también es que no te rebote, no haya rebotes extras, no haya reverberación extra, que ahorita si quieres al final hablamos tantito de eso para en casa. Porque algo que sucede, por ejemplo, en casa es que no tienes nada de eso. Sí. A veces tienes espacios que reverberan demasiado y entonces la inteligibilidad de todo lo que se está diciendo, cada consonante, cada vocal, todo eso, lo pierdes completamente cuando estás en tu casa por los rebotes. Entonces ahorita si quieres platicar más de eso. Pero en el cine cada uno de los paneles tiene un propósito especial. Cada una de las figuras, ve el techo a veces no es recto. Sí. Todo esto va a ayudar a dispersar el sonido y que no se hagan algo que se llama, por ejemplo, standing waves. Es correcto. Entonces, sí, de hecho, ese era mi siguiente punto, que las paredes también no son paralelas para evitar esto, ¿no? Que dices que es la reverberación. Sí. O los standing waves. ¿Qué es standing waves? Cuando rebotan. Standing waves es básicamente si tú tienes dos paredes paralelas completamente, tienen un largo, ¿no? Tienen o sea, hay una distancia entre uno y otro. Entonces tú puedes tener a lo mejor una frecuencia que con el largo de esa onda, de esa frecuencia, quepa exactamente ahí, en ese espacio. Entonces se va o cancelar o reforzar esa frecuencia dependiendo del largo de onda y dónde estés en el cuarto. Entonces lo que quieres es que no suceda eso. Quieres que el cuarto esté lo más parejo posible. El peor cuarto que pudieras tener es un cuarto de... Haz de cuenta, voy a dar un ejemplo, 3 metros por 3 metros por 3 metros. ¿Por qué? Un cubo. ¿Por qué? Porque vas a tener la misma onda estacionaria en una dirección, en otra dirección y en otra dirección, güey. La misma idéntica. Entonces, se va a estar reforzando esa onda o se va a estar cancelando en ciertos lugares esa onda y vas a tener una experiencia muy, muy mala. Esa onda o sus múltiplos aparte, güey. Entonces, lo que quieres es efectivamente que no haya paredes paralelas o que absorba el sonido suficiente para que ya no lo rebote hacia adentro, etcétera, etcétera, para evitar esos standing waves. Otra de las cosas es usar formas relativamente irregulares o usar distancias en largo, ancho y alto que no sean múltiplos una del otro. Correcto. Oye, yo tengo un McNugget del standing wave, la onda estacionaria. Ajá. Porque todos quieren un McNugget de la onda estacionaria, ¿verdad? Claro. Tu microondas funciona con ondas estacionarias. Ah, ¿sí? Eso entonces, no sabía, sí, por eso tienes esa placa que gira, ¿no? Ajá. Porque el microondas tiene ciertas secciones donde hay más energía que en otras. De hecho, el centro del microondas tiene más energía. Entonces, si tú pones a calentar algo en el centro,
se va a calentar más porque está en el mismo lugar de la onda estacionaria donde tiene más energía. Wow, y vi un meme, bueno, no un meme, pero en internet, que alguien quitó esa placa que da vueltas y puso un chocolate Ajá. que se calentara y se ve las ondas de tu microondas ahí. Y puedes medir esas ondas y checar la frecuencia y puedes tener una medición de la velocidad de la luz que no está muy, muy, muy lejos de la realidad. ¿Quién dice que no aprendes nada en este podcast? Boom. McNugget, onda estacionaria. Chingón. Tenemos McNuggets de todo. No, sí, un McNugget bastante técnico. Hostia, Ay. muy bien. Pero bueno. Sí, y bueno, y ya nada más para terminar parte de esta certificación, es una pantalla perforada para permitir el canal central de sonido que sea continuo. Exacto. Y el noise cancelling, el NC30, para reducir lo que decías, el sonido del aire acondicionado, del equipo de proyección, todas estas cosas, ¿no? Entonces, muchas veces entramos a la sala de cine pensando de que le hicieron así nada más para que se viera bonita, y realmente hay mucha ingeniería detrás Es de... correcto. Mucha ingeniería. Así es, güey. Mucha ingeniería. Oye, Rudy, ¿cuál ha sido la sala de cine más fregona la que haya sido aquí en México? Aquí en Dices, México... güey, se mamó, güey. Ahí te va, güey. Te voy a... El Humberto Lobo, la de, ¿qué es? Cinemex, creo, de Humberto Sí. Lobo, ahí en Plaza... ¿qué es, güey? Plaza San Pedro. Esa me tocó ver Gravity en Atmos y acaban de introducir Atmos. Entonces, Ok. aparte, pues obviamente estaba calibrada al pedo la sala. No iban a dejar que una película no sonara bien si están introduciendo apenas este nuevo formato. Entonces sonaba impresionante, güey. Impresionante. Okay. O sea, era algo que me dejó boquiabierto. En Estados Unidos, por ejemplo, me tocó una vez en San Francisco, estando en una convención de ingenieros en audio, que no sé qué aniversario era de Dolby o algo por el estilo, y rentaron un teatro que obviamente los ingenieros de Dolby checaron que estuviera al pedo todo. Okay. Y entonces era toda una historia de Dolby, güey, desde las primeras películas hasta lo más nuevo que tenían en su momento. Dios santo, sonaba como nunca había escuchado un teatro de nuevo. Y no yéndote a Atmos, porque en ese entonces, o sea, estás hablando de como en el 2005, 2006, no existía obviamente Atmos y sonaba fuera de serie, o sea, algo impresionante realmente. Y esa ha sido de las experiencias también más fregonas que me ha tocado experimentar, ¿no? En sonido. Wow. Sí, qué loco. Me imagino que debe ser así mind blowing ese pedo. Sí, pero también me acuerdo, o sea, y era algo que platicábamos tantito antes de arrancar. O sea, me acuerdo que realmente en México en los 80s, 90s era pésimo el sonido. Te toca, o sea, y es lo que trata también de estandarizar THX, Dolby también, si está certificada, es el hecho de que no esté más fuerte una sala que otra. O sea, porque te tocaba, no sé si se acuerdan, de repente así películas quedito, güey, que ni siquiera entendías lo que estaba sucediendo, güey, porque estaba bien quedito. O películas durísimo que era de que, güey, para la media hora ya era de que, por favor, deténganlo, güey. O sea, porque ya es demasiado todo esto, ¿no? Tú a veces, ¿te acuerdas antes que había intermedios? ¿No? Sí, claro. Para la película y todo. Claro. Y me acuerdo que a veces la primera parte y la segunda parte se oían diferentes. O sea, no sé si le movían algo o donde cambiaban el carrete o qué sé yo, pero dices tú, así no se estaba oyendo. O sea, notabas mucho la diferencia. Completamente. Canales que no están donde deberían de estar, haz de cuenta, o sea, de que el de repente escuchabas el diálogo para un lado, güey, o para otro. Entonces, hoy en día creo que somos muy afortunados de que se ha estandarizado mucho. Del lado de Dolby, si quieren platicamos tantito acerca de la historia de Dolby, qué es lo que comienza haciendo y por qué y todo eso, o no sé qué quieran hacer. Sí, vamos a pasar a la parte de Dolby. Pero básicamente todo lo que hacemos tiene algún nivel de ruido, güey. Todo lo que hacemos de grabación, por ejemplo, aún la grabación digital, en la manera de meter los micrófonos, en la manera de hacer la conversión, tiene algo de error y tiene algo de distorsión y ruido, por más increíble que sea hoy en día el equipo.
No se diga hace decenas de años cuando era grabación magnética, ¿no? O cuando era grabación 100% óptica en el lado del cine, ¿no? Ya. Entonces Dolby lo que empieza tratando de hacer es reducción de ruido y sobre todo para música del lado de la grabación magnética. ¿Cómo logras hacer eso? Básicamente la manera en que él logró hacer eso es, tú agarras una señal, le reduces o comprimes el rango dinámico. El rango dinámico es qué tan fuerte o qué tan quedito es algo, ¿no? O sea, ¿cuál es la diferencia entre lo más fuerte y lo más quedito? Una canción, por ejemplo, de Weezer tiene 0 rango dinámico, güey. Está toda dura, toda fuerte, 100% todo el tiempo. O Green Day, por ejemplo. Cosas así es de que, güey, toda la galleta todo el tiempo, güey. Si te vas a cosas clásicas, güey, no sé, un Aaron Copland, güey, una onda, Rimsky-Korsakov tiene el máximo nivel de rango dinámico, donde tienes cosas bien queditas, cosas bien fuertes. Ya. Entonces, si tú tienes un noise floor, lo mismo que platicábamos de las palomitas, güey, y los vatos fajando y todo eso, güey, si tú mezclaste en tu sala a todo dar, sin ruidos, sin nada extra, y mezclaste algo muy, muy quedito, cuando lo reproduzcas en ese otro lugar que hay más ruido, el noise floor se va a comer eso que tenías, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que puedes hacer? Reducir el rango dinámico. Las cosas más queditas hacerlas más fuerte, o las cosas más fuertes hacerlas más queditas, y entonces todo lo puedes subir. Porque ya no va a estar, o sea, si tú le subes de más a cualquier sistema va a distorsionar. Entonces, pero si le bajas a todo lo fuerte y entonces todo parejo lo subiste el nivel promedio de todo y ya no va a distorsionar. Entonces Dolby lo que hizo fue un proceso de codificación y decodificación donde comprimía el audio de entrada, lo metía a la cinta magnética con menor rango dinámico, y del otro lado tenía un descompresor o un expansor donde ya lo regresaba otra vez a su rango dinámico normal. Y es un proceso tan chingón realmente, sónicamente hablando, que es transparente, básicamente. Wow. O sea, es realmente por ejemplo, Dolby A o Dolby SR, que era el sound recording, suenan increíbles. O sea, para cinta magnética hizo maravillas. Ya estás hablando que en los 80s, aunque se estaba grabando, por ejemplo, ya en su apogeo, en los 80s o por ahí, ya con máquinas más avanzadas y con estos sistemas, ya tú desde los 80s ya no escuchas hiss realmente en las grabaciones. Ajá. Y es gracias a este tipo de procesos y al avance que hubo también en las máquinas de cinta. Ahora, en cine, ¿qué es lo que se hacía? Se grababa el audio ópticamente, literal, en el lado, en el costado del film. Tenías un track óptico que iba dejando pasar luz o no, y esas variaciones de la luz generaban un cambio de la onda, de frecuencia, y eso se reproducía, eso óptico lo cambiabas ya a impulsos eléctricos, y esos impulsos eléctricos los metías a una bocina y te generaban el sonido. Okay. Y entonces esa es la manera también de sincronizar el audio con el video, porque ahí mismo en ese track del costado, cuando lo reproducías, pues está en el mero costado. O sea, está amarrado completamente todo el tiempo a la imagen que se está enseñando en ese momento. Yeah. Lo cual, si se alenta el film o si se hace más rápido, pues obviamente va a haber variaciones en pitch, sí, en frecuencia. Obviamente no es la cosa más limpia, tiene ruido. Entonces Dolby se empezó a meter a las películas también para tratar de hacer una reducción de ruido, y realmente se empezó a lograr eso. Se empezó a hacer esa reducción de ruido hasta el punto que Dolby es de los pioneros ya en sistemas digitales de reproducción. O sea, ya no la codificabas, aunque la codificabas óptico, o sea, y sigue en el costado de tu film. Busquen optical track, optical sound track o algo por el estilo, y van a ver en el internet las fotos de los films con el costado donde tienen los tracks ópticos, literal, donde se ve la onda pintada. Sí. Y hoy en día se ven unos cuadritos como códigos QR, y eso es lo que tiene la información digital de
de todo el soundtrack de la película, ya sea, bueno, pausa, porque hoy en día hay otras maneras de reproducirlo, o sea, ya hoy en día ya lo estás reproduciendo desde un disco duro, o sea, esto estamos hablando todavía de film, hoy en día con los proyectores digitales y todo, literal estás desde un servidor reproduciendo la película en el cine, entonces hoy en día ya no se usa eso, pero Dolby también diseñó los primeros sistemas digitales de cómo codificar en el óptico algo digital. Y entonces eso es, por ejemplo, todo lo que es Dolby Digital, que eventualmente es cuando ya Dolby, cuando era estéreo, como quiera podía ser surround, increíblemente. De 2 canales tú podías electrónicamente hacer sacar información de canal central para la voz. Ajá. Que es algo que se llama, por ejemplo, sum and difference. Lo que se suma es mono y está en el centro y lo mandas al centro, y la diferencia ya lo mandas a los costados, al izquierdo o derecho. Y por un matrix que se hace dentro de esos 2 canales también podías sacar surround, pero nada más un solo canal de surround. Los primeros Dolby Stereo eran un solo canal de surround y realmente no era tan preciso como hoy en día. ¿Y cómo hacías el subwoofer? Literal, ponías un crossover, que el crossover lo que hace es decir, de tantos hertz para abajo, mándalo a esta bocina enorme, gigante, que te va a sacar todo el aire, ¿no? Uh-huh. Entonces esa es la manera que lo hacían, y eventualmente ya se volvieron canales discretos, que son canales discretos donde ya tú tienes un canal para izquierda, centro derecho, left surround, right surround, subwoofer, ¿no? Entonces tienes todos esos canales ya ahora sí reproducidos. Lo primero, lo de Dolby Digital, al final de cuentas, es un códec. Es un códec con un medio de compresión de audio. Porque, por ejemplo, vamos a hablar de DVDs. DVDs tienen, o sea, los DVDs así normalitos que conocíamos, tenían como 4.7 gigas de espacio disponibles, ¿no? Sí. Entonces, si tienes 4.7 gigas de espacio disponibles, si tú tienes 6 canales de audio, que son el 5 más el punto 1, que es el subwoofer, que es izquierda, centro, derecha, izquierda, surround, derecha, surround y subwoofer, y lo estás reproduciendo o estás sampleando, lo estás tomando fotos, por así decir, del audio 48,000 veces por segundo, cada una de esas fotos tiene 24 bits, entonces estás hablando que una película de 2 horas va a ocupar más de 5 gigas de audio, güey. Entonces, nada más el audio sin comprimir es lo único que... O ni siquiera el audio sin comprimir es lo único que cabría ahí, güey. Sí. Entonces, Dolby encontró la manera, antes de que existiera el MP3, de hacer básicamente un MP3, güey, que se llama AC3, el tipo de compresión o el tipo de códec, güey. Entonces ya podías dejar mucho espacio para la película y dejar espacio para el ¿cómo se llama? O sea, si no hubiera existido Dolby per se, yo creo que el DVD no hubiera tenido el auge que llegó a tener, o no, ni siquiera hubiera sido posible. O sea, se tendría que haber a huevo inventado algo para meter video y audio. Sí. Wow. Sí, está cañón como esa tecnología realmente cambió todo, o sea, sí es un parteaguas en el consumo de películas. Sí, o sea, sí. Y ahora, también lo ves en tendencias de casa, donde por mucho tiempo todo el mundo quería tener su surround sound, ¿no? O sea, todo mundo quería tener su surround sound en su casa, y hoy en día no. Hoy en día nadie quiere tener un surround sound en su casa. O sea, hoy en día, ¿qué es lo que más se está vendiendo en la industria? Soundbars. Soundbars. Así de fácil. Barras de sonido con un subwoofer porque la barra en sí no podría reproducir las frecuencias graves ni de foul por el tamañito de las bocinas. No da para hacer eso. Uh-huh. Entonces, barra de sonido con un subwoofer y suenan brutal, güey. La verdad, suenan brutal porque cuando era, por ejemplo, surround o todavía hay. No, hoy en día inclusive hay gente súper fijada que se ha ido hasta Atmos en su casa, lo cual a mí se me hace un abuso, pero... sí. Fíjate, yo te confieso que yo sí estuve buscando 5.1 para la casa, pero haz de cuenta que es un híbrido, es una barra, la central y es una barra. Sí. Y tengo 2 que se conectan por atrás para hacer el 5.1. O sea, dentro de la barra están los 3 canales. Sí. Y luego tengo 2 desmontables que se pongo en las paredes para hacer el 5.1 más el subwoofer.
Claro, pero me batallé para encontrar eso porque como dices, ahorita la tendencia es barras. Y que sí, también se escuchan muy chidas. Sí. Pero no sé, yo soy medio old school de que el 5.1 te va a dar la sensación de espacio. Sí, de claro, inmersión. claro, completamente. Ahora, el chiste con el 5.1, si lo quisieras hacer de a de veras, o sea, para cine, necesitas, o sea, tenerlo calibrado a lo que es, porque al final de cuentas en el cine tiene una curva de ecualización específica para la reproducción en el cine. Eso es para empezar. Y entonces tendrías que tener todo calibrado en tu casa con las curvas de ecualización, con todo eso. O sea, si ya lo quisieras hacer de a de veras, ¿no? Sí. Más De pro. hecho, Las bocinas de atrás, por ejemplo, en teoría, o las de los surrounds, deben de ser bocinas difusas. O sea, no que sean así un direct source de sonido en 5.1. Oye, yo sí tengo un asunto de que si pongo mi tele en una película en Netflix, sí se oye muy bien como que entre la voz y el sonido que hay detrás. Ajá. Y tengo como unas bocinas y un amplificador medio chafón. Y lo conecto y se arruina totalmente todo eso, no escuchas las voces bien. Y aunque la tele, aunque se oye mejor mis bocinas, o sea, se oye mejor como que el sonido de como que de explosiones y toda esta cosa, como que también no está optimizado a las frecuencias de las voces, ¿no? Claro, definitivamente, ¿no? Y algo que hace es de lo que yo comentaba hace rato, de que saca un canal central, o sea, de dos canales, tú puedes sacar un canal central por lo que esté en mono contra lo que está en estéreo, o sea, lo que se suma contra la diferencia de las dos. Entonces, muchos de estos sistemas lo que hacen es efectivamente hacer una división donde están sacando el canal central o lo que equivaldría al canal central y te lo están reproduciendo a veces tantito más fuerte, o sea, si nada más viene de la tele. O, por ejemplo, en el soundbar lo que está haciendo es tratando de optimizar el canal central para que entiendas todo el diálogo. Contra estéreo, donde en estéreo, pues no, nada más está saliendo de las dos bocinas, por mejor que sean las bocinas. Luego he visto que estos sistemas, ahora que dices para la cuestión de calibrar, que traen como un microfonito, que obviamente no es a nivel así súper profesional como en un cine o demás. Sí. Pero como que hacen esto, o sea, yo he visto que o sea, de hecho las que tengo tenían un microfonito y dice, haz como la calibración automática, ¿no? Que pues, claro. Quién sabe que también sea. Pero lo que hace es lo que mencionabas antes del standing, güey. Haz cuenta que se oye bien fuerte, se oye como que pium, 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 pa, pa, pa. O sea, como que hace sonidos cada bocina, güey. Y yo creo que el microfonito los agarra y medio ayuda de manera automática y por software, yo creo interno ahí del firmware, a calibrar un poquito eso, ¿no? Pero como dices, antes ni siquiera había esta semicalibración y dependías mucho o si no le conocías, pues te estabas escuchando 5.1 pero a medias. Claro, güey, lo que voy a comentar a continuación va a poder a lo mejor sonar algo machista o algo por el estilo, güey, pero no va con esa intención, nada más es como un comentario relativamente chistoso para que no lo saquen de contexto, güey. Pero básicamente decidías comprar un surround sound para tu casa, ¿no? O sea, decías, y esto es parte de lo de la calibración, esto tiene que ver mucho con la calibración. Entonces decidías comprar un surround sound para la casa. Y entonces ya de que hacías todo el research y la chingada de que, güey, con madre, este es el sistema, güey. Y comprabas unas pinches... Antes comprabas unas bocinas monstruosas. O sea, estás hablando hace 15, 20 años. Comprabas unas de tamaño gigante, más los surrounds. Y Dios nos libre que te metieras a algo como había varios sistemas de Dolby. No me acuerdo si era Dolby ES o Dolby EX. Porque el otro era DTS ES o DTS EX. No me acuerdo cuál era cuál. Pero donde eran ya inclusive 6, 7 canales, entonces tenías todavía más bocinas, ¿no? Sí, y todas cableadas. Todas cableadas. Entonces ya llegabas con todo el armatoste, güey, a la sala de tu casa y decías, güey, lo voy a instalar. Y tu morra te decía, ¿y dónde vas a meter todo eso, güey? Se ve ojete, porque sí, güey, se ve ojete, güey. Sí. Entonces, güey, terminabas con dos bocinas enfrente, güey, más la central, y luego los surrounds terminabas poniéndolo una en un librero ahí atrás donde no se veía, güey, y otro en otro lado, güey, o inclusive ponle que tu tía decidió comprarse un surround, güey, y ni siquiera sabía dónde poner las bocinas. Sí. Entonces la izquierda está por allá, la derecha está por allá. Entonces esto de la calibración sí ayuda
a homogenizar tantito. Sobre todo, por ejemplo, parte de lo que está midiendo es tiempos de llegada. O sea, entonces, reproduce sonido y tú donde pones el micrófono en teoría es donde vas a estar sentado tú. Sí, entonces, por ejemplo, llega el sonido de la derecha de enfrente en cierto momento, la de atrás en cierto momento y con cierto nivel. Entonces dices, ¿sabes qué? La de atrás está muy lejos, güey. Vamos entonces a ponerle un delay a la de enfrente para que lleguen al mismo tiempo a ese mismo lugar. Ahora, la de atrás está muy quedita por lo mismo que está muy lejos. Súbele el volumen. Entonces, todo eso te ayuda a calibrarlo. También, sabes que este cuarto tiene mucha, o sea, está resonante en estas frecuencias. Bájale esas frecuencias. Y entonces, sí es algo que ayuda. O sea, yo sí creo que es algo, un beneficio el hecho de tener este tipo de instalaciones y calibración en tu casa, ¿no? Sí, la verdad sí, yo también digo de manera empírica lo recomiendo mucho porque sí te da mucho a la experiencia de inmersión, yo creo, tener 5.1 y así, o sea, a lo mejor dices ya el Atmos y el 7.1 es demasiado. Sí. Pero sí, o sea, el hecho de escuchar cosas atrás antes de que estén en la pantalla sí le da como que un plus a la experiencia. Claro. Sí, cómo no. O sea, que escuches al carro venir y un segundo después ya sale en la tele, es como que órale. No, cuando veíamos Game of Thrones, yo me acuerdo, se escuchaban los dragones. O sea, el aleteo del dragón se escuchaba. Qué chido. Un segundo antes y luego ya salía de que Khaleesi con él. Y yo de que, órale. O sea, claro, sientes como wey, que por claro. la izquierda, que viene por la izquierda, ¿no? O sea, esa parte sí está chida. Y hoy en día hasta, por ejemplo, eventos deportivos. Eventos deportivos están usando surround. De nuevo, casi nadie tiene surround, eso es lo desafortunado hoy en día. Pero de eventos deportivos, por ejemplo, güey, ponen micrófonos extras para que sientas que estás en el crowd en el parque de béisbol, güey, para reproducirlo atrás. O en las carreras de carros, tienen micrófonos viendo hacia el carro y tienen unos surrounds viendo hacia atrás. Entonces, cuando pasa el carro, oyes donde pasa de enfrente y pasa hacia atrás de ti el carro, güey. Sí. Órale. Entonces todo eso es algo inmersivo, pero al final de cuentas lo que ha tratado de buscar todas las personas es simplificarse todo, ¿no? O sea, simplificar. Y no sé si tenga que ver con la cultura hoy en día de consumo fácil, consumo rápido y todo lo demás da igual. No, Sí, y mucho no sé, de lo güey. que dices, o sea, mucho de lo que dices de que también hay una tendencia de que las casas también son más pequeñas o Sí. mucha gente ya vive en depas. Totalmente. Y Sí. pues, ¿cómo vas a meter los armatostes que dices? O sea, tienes que simplificar. Y la verdad es que son barras que se escuchan bien. Hay muchas que incluso simulan, ¿no? O sea, simulan el 5.1, que no es lo mismo, obviamente. Sí, claro. Pero como dices, es esta mezcla entre lo que me conviene, simple, sin tener 2 millones de cables y que no ocupe 40% de la habitación, versus que se escuche bien, ¿no? O sea, Exacto. así es. Les recomiendo, así nada más, ya rápido, si alguna vez van a, por ejemplo, en el lugar más cercano donde yo he visto esto, en San Antonio, güey. Hay un lugar por la carretera 281 hacia el norte del centro de San Antonio que se llama Bjorns, 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 güey. Este vato Bjorns, güey, es amigo de Tomlinson Holman, de hecho, güey. Y tiene salas, o sea, estos vatos se dedican a hacer salas de cine para casa, güey. O sea, venden componentes audiovisuales desde, quieres una tornamesa de $10,000, te la puedes comprar ahí, hasta cosas bien básicas de que, güey, también quieres una tornamesa de 100, también te la venden, güey. Pero tienen salas de cine ahí donde tú puedes ir a ver de que cómo va a quedar la sala que van a hacer en tu casa, güey. No, es algo impresionante. Es como una IKEA para sonido. Sí, güey, pero está bien impresionante porque real hacen cines en casa. O sea, cines de cientos de miles de dólares para que tengas en tu casa tu propio cine, con sillas reclinables así onda butaca como de cine, como si fueran un VIP, güey. Todo el sistema surround, hacen el cuarto flotado como lo que mencionábamos. Pantallas que cambian aspect ratio, pero hasta se cierran y se abren, güey, para acomodar el aspect ratio de esa película que vas a ver y que no se vean lados negros o lados blancos en los costados y todo. O sea, es un nivel que dices, no mames, pero puedes llegar y de que tú hazte de que, no, pues vengo a ver, de que hace el interesado y te van a pasar las salas de cine.
para que veas todo este pedo que hacen y es algo fuera de serie, güey. Pues sí. Pero nada más voltean, se asoman a tu carro al estacionamiento. No, hombre, este güey viene en un pinche camionetilla pedorra. Véndele el soundbar barato. Va a comprar, joven, va a llevar, joven. Sí. Oye, a mí, yo tenía una experiencia así muy agradable con el surround, pero para cuando juegas en multiplayer. Ah, claro. Porque si hay una diferencia para saber, por ejemplo, te disparan y con el surround así bien puesto, sabes de dónde viene el disparo y sabes a dónde voltear y todo. A diferencia que si te vienes un sonido más o menos normal, sí es increíble la diferencia para poder jugar. Y también lo que no recomiendo es jugar con un buen sonido juegos de miedo. Porque si te saca un pinche pedo en el culo, güey. Sí, güey. Ahí viene el zombie y dices, vergas, aquí está, cabrón. De hecho, ahorita que mencionabas esto de que Ray Dolby realmente sí fue un genio, ¿no? Y que cambió la industria. Como McNugget, él tiene su estrella en Hollywood, en el Paseo de la Fama. Ah, sí. O sea, que es, por lo general estamos pensando que es para directores o actores, ¿no? Pero gente que ha contribuido a la industria como Ray Dolby también tiene pues, su órale, estrella. güey. El Chinese Theater ya lo pusieron Dolby El Theater. Dolby Theater, así es. Güey, pues es que estás hablando que Dolby es una empresa que genera revenue arriba de $1,000 millones anuales, güey. Wow. O sea, pues es un monstruo, güey. Es una empresa pública, es un monstruo que está en otro nivel. Ahora hay competencia, güey. Ahorita, por ejemplo, todo esto empezó con THX Dolby, ¿no? O sea, THX contra Dolby, pero no es un contra porque son cosas distintas. Ajá. Pero a Dolby sí tiene competencia, güey. Dolby ha tenido competencia a lo largo del tiempo desde, por ejemplo, hace años existía algo que era SDDS, que era Sony Digital no sé qué System, güey, que era un 7.1, 4, 5, 6, sí, creo que era 7.1, güey, era, pero más bien enfrente dividía en más canales la pantalla para que no nada más tuvieras 3 canales, un left, center, right, sino tenías canales extras adelante para poder reproducir más parejo adelante, güey. Y como que ya tenía los 2 surrounds y el subwoofer, ¿no? Wow. Pero ha habido muchas otras. DTS es otra que ha tenido sus códecs. En teoría, DTS, por ejemplo, salió cuando Jurassic Park. Y lo que decían era que era una versión todavía más chingona que Dolby, güey. O sea, desde que hace lo mismo que Dolby, pero suena mejor. Y DTS y Dolby siempre han tenido pique ahí, pero DTS nunca ha podido ganar realmente. Y ahorita, de hecho, por ejemplo, existe Dolby Atmos, que es el formato actual que se está utilizando en muchos cines, sí. Que aparte del 5.1 lo que estás haciendo son height channels de altura para escuchar cosas arriba, y no nada más es el hecho de agregar los height channels, sino estás metiendo muchos más canales ya discretos donde puedes mandar sonido a muchos canales distintos. Increíble. De arriba en el techo, en el plano normal, o sea, todo eso, a veces hasta, por ejemplo, 2 subwoofers o más. Entonces todo esto es algo muy son avances muy grandes que se están haciendo, pero Dolby no es el único. Hoy en día existe DTS-X, que es el equivalente de DTS, y existe otra empresa que esa como que está más medio oscura, que es Auro, A-U-R-O 3D, Auro 3D. Todas hacen lo mismo, son códecs de maneras de almacenar el audio, de comprimirlo y descomprimirlo, y de también el estándar de dónde poner las bocinas, cómo hacer el paneo, cómo hacer todo eso para que funcione el sistema. Pero Dolby es su papá. Dolby yo creo que es el papá, güey. Me atrevería a decir que es el papá de los pollitos, güey. Okay. Y es que con eso que le agregas la dimensión de altura, o sea, yo estaba viendo así como videos, o sea, ya los truenos, ¿no? Hay una tormenta en la imagen y se escuchan los truenos arriba. Se escucha el helicóptero arriba. O sea, ya sí le da una inmersión todavía más cañón. Yo me imagino que en Disney usan Dolby, ¿no? Para todas las experiencias así de que 4D que vas a ver. Bueno, ahí te va, déjate platico, güey. Con por ejemplo, no sé necesariamente Disney, pero Cirque du Soleil, ya ellos ni siquiera utilizan ese tipo de cosas, porque por ejemplo vas al Love, ¿no? En Las Vegas, que es el de los Beatles, y tiene surround, güey.
Pero ellos no están utilizando eso, güey. Ellos ya están utilizando, como ellos no necesitan usar audio comprimido ni nada por el estilo, güey. Ellos usan consolas custom hechas para ellos. Madre. Con su propio estándar, con lo que ellos necesiten y lo están creando básicamente desde cero todo eso. Wow. Entonces no sé, por ejemplo, en Disney qué sea lo que estén usando. Yo estoy seguro que en sus teatros y en cosas de teatro sí deben de estar usando algo como Dolby Digital o algo por el estilo. Wow. Pero no sé en rides o atracciones o cosas así si están usando cosas ya custom de ellos, ¿no? Sí, probablemente sean custom. Ahora, yo tengo una duda, ¿no? O sea, ahora que salió de que el 4K y viene el 8K ya de manera comercial también y demás cosas así. Yo platicaba con mi papá y dice, papá, o sea, ya... Creo que ya no tengo vista para eso, ¿no? Claro. O sea, como que el ojo... Sí, güey. Sí, o sea, mi ojo tiene un límite sí. físico, o sea, de qué tanto puedo enfocar y qué tantos píxeles puedo ver a cierta distancia. O sea, mi ojo está limitado físicamente, biológicamente. Claro. Entonces, va a llegar un punto donde ya ni siquiera es perceptible la diferencia. Sí. Y mi pregunta es, o sea, en sonido, ¿va a llegar un punto donde nada más los perros van a notar la diferencia? O sí. No, es Delfinovisión y la madre. Exacto, güey, exacto. Donde güey. ya es de que, pues ya, güey, o sea, ya hay tanta fidelidad y tanto que para mí ya no es la diferencia. No sé, o sea, hay un límite. Sí, estoy de acuerdo contigo, güey. Sí, estoy de acuerdo contigo completamente. Y en audio ya lo llegamos desde hace tiempo, güey. Cada vez tratan de inventar cosas nuevas o subirle la resolución, pero ya... O sea, estás hablando que nosotros podemos escuchar de 20 Hz a 20 kHz, ¿no? Eso es lo que podemos escuchar. Existen cosas más arriba, definitivamente, güey. Existen cosas más abajo que lo que podemos escuchar, igual que la vista, ¿no? Se llama para los murciélagos y los perros, güey. Exacto. Y también existe un rango dinámico que tenemos, güey, que es aproximadamente 120 decibeles. O sea, nosotros podemos escuchar desde 0 decibeles, porque todo esto es referente a algo, güey, ¿no? Entonces lo mínimo, o sea, si hablamos de oído, de sound pressure level, 0 decibeles es lo mínimo que podemos escuchar, y normalmente podemos escuchar hasta como unos 120 decibeles. Más de eso te estás, o sea, ya 120 te estás dañando los oídos, pero más de eso ya puedes generar daño permanente, güey, de oídos. Entonces, estamos limitados a eso. Hoy en día, ¿qué es lo que pudiera a lo mejor mejorar, incrementar todo eso, güey? Es, por ejemplo, en el lado de rango dinámico. ¿Por qué? Porque aunque teóricamente, si estás grabando 24 bits, puedes grabar 144 decibeles de rango dinámico, güey, que ya sobrepasa eso. Los amplificadores que tenemos, por lo mismo, regresando al problema del ruido, que todo genera ruido, los amplificadores que tenemos generan ruido, güey. Las bocinas no pueden reproducir 120, 130 decibeles de rango dinámico, güey. Wow. O sea, por lo mismo del noise floor que tienes. Entonces, todo ese problema es lo único que todavía nos falta sobrepasar. Y aún así, tendrías que estar en un cuarto donde hubiera 0 decibeles para poder aprovechar todo ese rango dinámico, güey. Porque si en tu cuarto... THX lo que dice es que tienes que tener 30 decibeles de noise floor, pues ya te comiste 30 decibeles de tu rango dinámico, güey, para empezar. O sea, ya estás jodido ahí. Si alguien está fajando al lado de ti, ya redujiste ese rango dinámico. Si las palomitas, sí, exacto. Entonces, en cuanto a respuesta de frecuencia, ya estamos ahí. O sea, hoy en día se está utilizando formatos de hasta 96 kHz, que lo máximo que pueden, o inclusive 192, 384 kHz, que estás hablando que ya estamos muy por encima del rango audible humano. Yeah. Y yo creo que rango dinámico es lo único que nos falta. Ahora, ¿cuál es la ventaja de utilizar sample rates así de altos o bits así, o sea, tan altos como 32 bits? Al final de cuentas es que tu computadora puede hacer un cálculo más preciso, porque si no todo lo que estás haciendo es redondeo. Así de fácil, güey. Okay. O sea, si usas, no sé, un bit, básicamente nomás tienes apagado o prendido, ¿no? O sea, tienes o sí o no. Si tienes 2 bits, ya empiezas a graduar las cosas. Ya puedes o prender uno, o prender el otro, o apagar los dos, o prender los dos. Entonces tienes 4 opciones ya con 2 bits, ¿no? Entonces,
si al final tienes más bits, tienes más opciones donde puede aterrizar ese sonido en lo que estás capturando y reproduciendo. Y eso es la única ventaja que realmente tiene, que sea más preciso todo el cálculo matemático que está haciendo tu computadora de todo esto. Pero no sé del lado de visión si ya estamos topados o no, realmente. Ya. Qué loco. Sí, o sea, y si no nos falta mucho, ¿no? Sí. O sea, pero sí es una pregunta válida, porque dices, bueno, y vale la pena, ¿no? O sea, Sí, claro, güey, sí. Y hay otros en audio hay otros formatos de codificar y decodificar. O sea, lo que usamos ahorita es algo que se llama PCM, que es lo que conocemos de, por ejemplo, el CD son 44 kHz y 6 bits. Y es a lo que estás ampliando. Lo que estás haciendo en el lado de audio es básicamente tomando fotos, güey. O sea, estás tomando fotos a un impulso eléctrico que generó tu micrófono, ¿no? sí. Ajá. Y lo estás reproduciendo del otro lado en cierto orden, a cierta velocidad, como una película. Y entonces también te da esa sensación o esa idea. Lo decodifica tu cerebro como, es un sonido, güey, es un sonido continuo. No, son samples discretos. Sí. Pero tú le estás engañando al cerebro. Entonces, ha habido otros formatos de cómo grabar esto. Por ejemplo, uno de esos es DSD, Direct Stream Digital, donde lo que haces es un solo bit, pero estás ampliado a sample rates tan altos en los megahertz, no en los kilohertz, donde ya puedes generar ondas que parecen casi continuas con ese sample rate tan alto. Madre. Pero quién sabe si vayamos para allá o no, güey. Hay mucha experimentación que se está haciendo ahorita, güey. Porque al final de cuentas mucho de lo que hacemos es perceptual y es efectivamente lo podemos percibir o no. O sea, poner una bocina en el techo, se hicieron experimentos antes de que saliera comercialmente de si realmente iba perceptualmente generar un de que ¡ay, cabrón! O no, güey. O sea, si la respuesta hubiera sido no va a generar un ¡ay, cabrón, güey! Pues entonces, ¿para qué lo sacas? ¿No? ¿Para qué lo haces? Sí. Exactamente. Oye, yo tengo una pregunta para ti, Rudy. En el cine en español, sobre todo en el de México, yo siento que de repente cuando están hablando los personajes, los actores, no se entiende qué dicen. ¿Es por la mala mezcla del sonido o los actores mezclan las palabras? No, porque pues, yo tengo ese detalle que, o sea, cuando hablan en español, yo a veces no les entiendo porque como que la dicen muy rápido, no sé qué pasa. no La sé. mezcla. No sé qué pueda ser. Hay muchos factores, güey. Desde la captura hasta la limpieza que se hace y edición, hasta la mezcla, hasta la reproducción de la película, ¿no? Entonces hay muchas cosas, no sé, o no podría apuntar a una en específico. Ok. Oye, con Dondi también estamos hablando que Dondi acaba de ver Tenet, por cierto. Que en las de Tenet está recibiendo mucha crítica, que especialmente las de Nolan, si se acuerdan con Batman y Batman, Ajá. no se le entendía nada y había mucho ruido detrás. Como que ahí tiene una mezcla muy rara ya algunas películas modernas también. Pues puede ser, o sea, pues sí tiene que ver mucho con la intención del director, ¿no? O sea, también de cuál es la intención, de cómo quiere que suene, cómo quiere que se vea, cómo quiere que todo esto. O sea, del lado visual, por ejemplo, ha habido películas que se ven raras, güey. O sea, que se ven, o sea, medio bizarronas, medio... Sí. Pero pues es la intención del director a lo mejor, güey. Ajá. Ujú. Sí, exacto. Pues ya para ir finalizando, Rudy, no sé, ¿alguna recomendación así a la gente que tiene cómo mejorar un poquito el audio en nuestras casas o qué nos deberíamos de comprar? No sé. Básicamente lo que yo recomiendo para casas es que no pongas muy lejos tu soundbar de donde estás, o tu sistema de sonido no lo pongas muy lejos de donde estás tú, sobre todo si no tienes tratamiento acústico. Entre más cerca tengas, menos energía de las paredes va a estar rebotándote a donde tú estés. Entre más lejos, más energía va a estar rebotándote de las paredes contra el sonido directo. Entonces eso es lo primero, güey. Segundo, yo honestamente soundbars hoy en día me suenan brutales. No, you can't go wrong con ese tipo de cosas. Uh-huh. Ya si te quieres ir por un surround, yo creo que hay que evaluar también
tamaños, dimensiones, si va a caber, si no va a caber, si estás dispuesto a que tenga, a que ocupe espacio lo que vas a poner y todo. Y todos esos son como que decisiones. Y ya por último, a mí se me hace que la simplificación en cuanto a operación también es importante, güey. O sea, por eso yo creo que también los soundbars son más comunes hoy en día. Porque muy fácil, conectas un cable y ya. Y se acabó, güey. Sí. O sea, bueno, conectas el de la luz, conectas el del el óptico o HDMI o uno de esos y ya acabaste, güey. Sin embargo, con lo otro es más complejo hacer el setup, la calibración, todo eso, que a mí me gusta hoy en día simplificarme todo eso. Y yo creo que la mayoría de la gente, como no tiene tiempo a lo mejor para leer manuales, para hacer todo esto, para aprender acerca de dónde deben de posicionarse las bocinas, entonces todo eso influye, ¿no? Y yo creo que entre más sencillo, mejor. Correcto. Pues muy bien, Rudy, ¿dónde te pueden seguir? ¿Tus redes sociales? Está con madre esos podcast, por cierto. Muy divertido. Tengo un podcast que se llama el Rudy Podcast, donde invito, efectivamente ha habido muchos invitados musicales, pero no lo considero un podcast musical en lo absoluto. Hablamos de todo un poco, desde pues la persona que viene y qué ha hecho y por qué ha hecho, hasta temas más filosóficos. Hablamos de noticias también, hablamos de cosas que se me ocurren de vez en cuando, alguna que otra jalada. Anécdotas. Y sí, anécdotas. Que lo que se me hincha un huevo. Sí, exacto, güey, exactamente. Y hemos traído gente desde psicólogos, güey, hasta fotógrafos, artistas, músicos, Wow. de todo un poco, abogados, de todo hemos traído para, o sea, como es más bien algo para aprender algo, güey, o sea, o sea, y más bien yo lo hago para yo aprender algo de la persona que viene, güey. Me gusta platicar con gente que es brillante y me gusta tenerlos aquí de invitados. Ya estuvo que no nos invitó, güey. No. Oye, todo iba bien hasta que dijo eso. Que no, que es interesante y brillante. No, compadre. También tengo otro podcast nomás. que produzco, güey, que se llama Tiempo de Crianza. Ese va por otro lado. Ese podcast de Tiempo de Crianza, las meras son dos psicólogas, Hannah Khan y Lili Montemayor, que son unas cracks en psicología. Hacen terapia desde hace casi 20 y tantos años, 30 años. Wow. Y hacen todo tipo de terapia, desde familiar, individual, pareja, pero se han especializado mucho en terapia de niños, terapia infantil, güey. Entonces, este Tiempo de Crianza, yo sé que a lo mejor algunos de sus escuchas ya son papás, otros no, otros a lo mejor van a ser, otros nunca jamás van a ser. Cada quien tendrá sus razones, pero para los que sí tienen hijos, güey, o tienen sobrinos o cosas así, güey, les recomiendo altamente este podcast Tiempo de Crianza. Es un podcast de 10 minutos a lo mucho, o sea, 10, no pasa de 12. Y cada episodio te dan una recomendación, desde cómo lograr que tu hijo haga caso, cómo evitar problemas de bullying, cómo hablar de sexualidad con tu hijo, cosas así, güey. Y vienen es aplicable para niños desde 1 o 2 años hasta adolescentes, güey. Trips de todo. O sea, está muy, va a escuchar muy ese padre, podcast güey. para controlarnos. Exacto, güey. Fuera de broma, sí. La psicología de lo que se dice ahí aplica para todo, güey. O sea, quieres entrenar a tu perro, güey. Te lo juro, güey, que los tips de obediencia de un niño también podrían fácil funcionar para un perro. No estoy madreando, güey. Sí, no lo dudo. Oye, al siguiente podcast donde, Juli, hablamos de Birds and the Bees, ahí para empezar a presentar. Por si no saben cómo funciona todo eso, güey. Por si no se enteraron. Correcto. Sí. Pues sí, estamos al pendiente de esos dos podcasts. Yo en lo personal te iba a decir que lo que me gusta del tuyo es que hay un genuino interés por tus invitados. Esa es la parte que se nota mucho. De cuando alguien está entrevistando a alguien y trae nada más sus preguntas apuntadas y está haciendo como la tarea y se chingó.
Y tú se ve que tienes este sentido de curiosidad auténtica, está de, chido, de querer está muy saber, chido. ¿no? Y Sí. esa parte está muy chida y pues muy, muy ameno, la verdad. Qué chingón, muchas gracias. Pues es todo por este episodio. Rudy, muchísimas gracias por Gracias, acompañarnos. Rudy. No, gracias a creo ustedes. que estuvo muy, muy bueno este episodio. A nuestro doctor Ostión, siempre overlord de este podcast, a Juli. Y pues nos vemos la siguiente semana, gente. Muchas gracias. Ya estás. Gracias, gente. Gracias.